todo nuestro inconsciente colectivo, nuestra cuestión ancestral y lo que también nos forman culturalmente, que tiene que ver con esto de que el ambiente, por lo que sea, es la parte de biomas solamente. Nos quedamos con esto, pero resulta que en realidad estaba integrado por todo lo que nos rodea y todo lo que nos rodea era todo lo otro también, las industrias, toda la parte económica, lo que se les ocurra, hasta el kiosco de la esquina donde viven, y todo nuestro sistema social, ¿sí? Todo nuestro plexo social, sistema urbano, política, salud, organización, ONG, normativa, y todo eso, estaría bueno que esté aislado cada uno del otro, pero pues no, está todo interrelacionado y es un equilibrio dinámico entre todas esas partes, las mencionadas ahí, las no mencionadas también, y las que todavía no sabemos cómo funcionan también, ¿sí? Así que el tema era que entonces cuando impactábamos algo, estábamos impactando el ambiente, o sea, impactábamos todo, cualquier acción que teníamos impactaba no sobre lo que nosotros concebimos como natural, que es lo ecosistémico solamente, sino sobre todo el resto del plexo del ambiente. Entonces, esto, cuando poníamos a las personas adentro del mapa, se transformaba en esto. O más claro cuál era la magnitud y el alcance de los impactos de nuestras acciones, como por ejemplo agarrar y decir, bueno, acá vamos a hacer una ciudad, ¿no? Que era el caso de Dubái, que en no mucho tiempo se transformó totalmente, siendo un desierto donde los recursos no abundan. Sin embargo, ahí está la gran Dubái. Claro, esto no era gratuito, ¿no? Pero ¿a qué costo? Generan un montón de problemas, algunos más reversibles, otros menos reversibles, algunos con soluciones probadas y otras con soluciones que en realidad no tenemos idea de la solución, pero lo vamos tirando. Y en cualquiera de los tres recursos fundamentales, agua, aire y suelo, los podíamos encontrar. En este entonces, como no estaba por etiquetar las cosas, le seguimos poniendo etiqueta a la contaminación, según la fuente, naturaleza, escala, duración, descarga, estado de agregación. Seguíamos sin saber para dónde iba el tema, así que bueno, está muy lindo esto, pero lo que voy a hacer era pensar un poco en los efectos y en cómo lo mido. En particular en residuos, bueno, había hecho una salvedad a Laura, es aquello que, exactamente, así yo no lo digo mal. Que alguien decide, que el propietario decide que ya no lo tirar, decide tirar. Claro. No porque no tenga valor, sino porque para él ya no le sirve para lo que lo adquirió. Tal cual. Así que coloquialmente el residuo era sólido, el efluente era líquido, la emisión era gaseosa, son todos residuos. Cuando hablamos de residuos hay que hablar de todo siempre, no hay que olvidarse. Y en particular nosotros nos íbamos a enfocar en la parte del agua residual. Un poquito hablábamos del concepto de cuenca y como todas las cosas que vamos tirando van aguas abajo. Y que todo al final estaba en un ciclo. Que no nos olvidemos de que cuando hablamos de un efluente que tiramos, en realidad estamos hablando de un ciclo. Otra vez le tiramos ahí a lo de... Otra vez, bueno, lo de Rosario, el último corrido el punto, ¿no? Que se joda. Después vamos a hacer una... Para la próxima vamos a dejar este slide, vamos a hacer una votación en WhatsApp a ver a quién quieren llenarle de contaminantes. Así que bueno, está todo en un ciclo, ¿no? Teníamos algunos factores que eran perceptivos, ¿sí? De calidad, que era lo que yo podía oler, lo que yo podía ver, tenía que ver con el color, el olor, y que tiene un impacto social muy importante. A veces el impacto ambiental no es tan grande, pero socialmente se ve horrible y trae un montón de problemas, hablando de plexo ambiental. Otra de las cuestiones era el tema del fósforo y del nitrógeno, que generaba este problema de eutrofización, de desarrollo de algas, porque claro, era el nutriente limitante, ¿no? Estequiometría, le agrego el reactivo limitante y explotan las algas en muchos cursos de agua. También hablamos de otro impacto que era asociado a la materia orgánica biodegradable, es decir, medido a través de la DBO, es todo el oxígeno requerido para la degradación biológica de la materia orgánica presente en el denominado efluente. Y acá lo que le agregamos que no estaba es una gráfica donde habla sobre el riesgo, la calidad de agua en estos parámetros que ya los conocemos, que son históricos, que sabemos cómo se resuelve en términos de tratamiento. Sin embargo, fíjense cómo es elevado el riesgo de estos acá. No había hablado de nitrógeno, conductividad eléctrica en particular no, pero sí demanda biológica de oxígeno. Es decir, aunque sean parámetros que ya están bastante trillados, lo cierto es que el escenario no deja de ser preocupante en términos de carga contaminante que llega a los cursos de agua. Por otra parte, dentro de la materia orgánica también teníamos aquellos que los bichos no les querían comer, que eran los refractarios y no son consumidos por los microorganismos y tienen que ver con la cantidad de oxígeno que se requiere para la oxidación de la totalidad de los compuestos presentes en una muestra. Es decir, acá está la refractaria también incluida, por supuesto.
Y claro, esto era resultado un poquito de que, claro, los que están morfando la materia orgánica son organismos que han evolucionado durante literalmente miles de millones de años, no son 80, 90 años como vimos nosotros y todo va bien, sino son miles de millones, y bueno, desde miles de millones de años comieron lo que comieron, y de repente en los últimos 2 segundos nosotros hemos introducido cositas que ellos no conocen, por ende no les son palatables, no las morfan. Entonces tiene que ver un poquito con eso, el tema de los refractarios. ¿Sí? Resulta que para producir esas cosas que usamos, la industria química en general, la industria genera en el orden de 10.000 nuevos de esos compuestos que no son biodegradables, que son refractarios, que los microorganismos no pueden con ellos, entonces se enojan. Y eso aumenta ese parámetro que era solo, digamos, medible en términos de digestión química, ¿no? Los microorganismos no pueden con ellos. Entonces, esos se acumulan, ¿sí? En cada organismo, en cada especie, van aumentando la concentración en el interior. Fíjense cómo el pez termina con una concentración, en un ejemplo, mucho mayor a la que hay en el agua, ¿sí? Y sobre todo en esos órganos sensibles que tienen que encargarse de digerir, ¿no? Ese proceso de acumulación en un organismo se llama bioacumulación. Y cuando esto se da a nivel de la cadena trófica, ¿sí? Cuando aumentamos en la cadena trófica, se llama biomagnificación. Aumenta la concentración a medida que avanzamos en esta cadena. Esos conceptos van íntimamente unidos, ¿sí? Bioacumulación y biomagnificación naturalmente. Aclaramos que somos parte de la cadena trófica, claro, como seres humanos. Sí, y estamos más arriba donde todo está. Estamos más arriba en la cadena, así que es lo que nos toca. Algunas características que tenían estos compuestos nuevos es que suelen ser muy tóxicos, ¿sí? La toxicidad es la propiedad que tienen las sustancias de causar algún efecto adverso en la salud de los seres vivos. Esos efectos pueden ser agudos, ¿sí? Que se den de manera inmediata a partir de determinada concentración, o crónicos, ¿sí? Que uno llegue a esa concentración dañina producto, por ejemplo, de la biomagnificación. Entonces, algunos efectos que tienen cuando es la toxicidad es crónica son, por ejemplo, que son carcinogénicos, ¿sí? Que inducen el cáncer o aumentan la incidencia de cáncer. Mutagénicos, ¿sí? Aparecen mutaciones en algunas poblaciones de los organismos, en las células. O teratogénicos, es otro efecto que tiene que ver con que esas mutaciones y esos problemas aparezcan a nivel del feto, ¿no? Tristes problemas acá están los simbolitos, cuando tienen que ver con la toxicidad, digamos, en humanos o para el ambiente. Otra de las características importantes y destacables de estos compuestos es que son muy estables, y eso se llama persistencia. Dijimos que no se biodegradan en el ambiente, entonces se adhieren y se transportan activos, así como están, a cualquier lado, ¿sí? Entonces su movilidad es elevada y pueden terminar donde se les cante, básicamente. Y bueno, otra de las características es que no los vemos, ¿sí? Son invisibles y son silenciosos, con todo lo que eso implica. Y hay un largo listado de estos contaminantes de preocupación emergente, pues están hace mucho, la preocupación ahora es emergente, habiendo los países más desarrollados resuelto lo más comuncito, bueno, ahora se meten a resolver esto. Hay medicamentos disruptores, un poquito de esto vamos a hablar, de algunos de estos vamos a hablar el día de hoy. Hay un montón, algunos vamos a ver. Y la cosa es que ¿de dónde salen? Bueno, pues salen de todos lados, porque están absolutamente metidos en todas las cadenas, desde las industrias, que es lo que uno imagina primero,
pero la verdad es que hay un montón en las aguas residuales urbanas comunes. Imagínense en las aguas residuales de un hospital, ya se pueden ir imaginando eso, o en los efluentes de un feedlot de ganado, o sea, en realidad está realmente en todos lados, muy metido. Y como decíamos, estamos en un ciclo y eso se mueve, se traslada, se transportan, y bueno, nunca sabemos dónde lo vamos a encontrar. La cosa es que ya la discusión de dónde están es bastante trillada, y es que están en todos lados. Esa es la respuesta. Y el problemita que hay con esto es que aparte no se los puede determinar. Si en algún lugar no están, no es porque no estén, es porque no se determinó, porque las técnicas analíticas son bastante complejas. Estando por ahí en algún congreso, que será superado por el CONEIC, hemos visto gente que está intentando de cualquier forma poder determinar, ¿sí? Estos compuestos mediante técnicas un poquito más baratas, como la HPLC. ¿Está? Así que bueno, la cosa es que la ocurrencia, ¿no? O sea, la presencia de estos compuestos está recontraprobada en todo el mundo. Ahí tiene algunas concentraciones de cada una de las cosas, microplásticos y de PFAs, que vamos a charlar un poquitito hoy, y de otras cosas también, ¿sí? De productos farmacéuticos, de pesticidas, and so on. Y también hay algunos esfuerzos en nuestra Latinoamérica para que estos, por lo menos, se visibilice y ver un poquito, encontrarle la vuelta, ¿sí? La analítica de esto no es compleja, no es para nada sencilla, la vamos a cerrar al final de la charla, pero es bastante compleja, y reducir costos siempre colabora al avance de la cuestión. Bueno, y sí se encontró en todos lados. O sea, donde mires... Donde midieron, encontraron. Es así de sencillo. Y claro, esto tiene que ver con, seguimos hablando de ingeniería de procesos acá, con un balance de componentes que a nosotros nos llegan de todas las vías posibles. Entonces, claro, se bioacumulan, se biomagnifican, porque nuestros cuerpos y los de los otros bichitos que viven por ahí, pues no los podemos eliminar, no los podemos degradar ni metabolizar. Así que nos quedamos tranquilos, tenemos tratamientos de aguas y de potabilización, con lo cual no importa, tiramos y después las plantas lo resuelven en un sistema bastante sencillo, bastante trillado también. Bueno, resulta que no. Resulta que no, está recontraprobado de que estos contaminantes emergentes tienen una pobre remoción durante los tratamientos en plantas convencionales y se vuelven a introducir en el ambiente, ¿sí? Haciendo un poquito más de énfasis en el concepto de ciclo y de acumulación. ¿Sí? Algunos de esos, insistimos, o sea, no las sacan las plantas de tratamientos de fluentes ni de y después desde los potabilización. cursos de agua, de esos cursos de agua se toma para que ingresen a las plantas de potabilización, y las plantas de potabilización tampoco la sacan, y se midió y se encontró. Se encontró en agua potable también. Así que decíamos un poco sobre evolucionar el concepto. Estamos siempre enfocados en mirar el tratamiento, bueno, pero resulta que esa está difícil. O sea, a ver si pensamos un poquitito en no generar, en reducir, en reciclar, hacer otras alternativas mucho mejores que rompan con el ciclo de bioacumulación que tiene este compuesto. Porque tratarlos está difícil tratarlos. Está difícil. Se sabe poco, bueno, damos en la clase que viene, se sabe poco y está complicado. Y es muy costoso. Así que mejor si hacemos los otros, digamos, ¿no? En términos de evolución social, pensemos en alternativas mejoradoras a simplemente tratar lo que estamos tirando. Porque aparte, decíamos, es muy costoso, hay que cumplir con normativas. Las normativas generalmente corren muy atrás de estas cosas, ¿sí? Pero bueno, en fin. Vamos a lo específico del día de la fecha. Bueno, vamos a hablar primero de uno de los tipos de estos contaminantes de preocupación emergente, que son los biocidas, ¿sí? Ya el nombre ya los hace malos, digamos. Y vamos a preguntar ahora, porque ya nos cansamos de hablar solo, ¿qué desayunaron hoy? Si alguien nos quiere tirar ahí lo que en el chat, sí. ¿Qué desayunaron? O hable, obvio, sí, mejor si habla. Sí. Pero bueno, no sé qué desayunaron hoy, sí, o qué están desayunando, porque bueno. Claro, es probable que esté con algo ahí. Sí. Nosotros esto. Solo mate, mate. Ahí va. Solo mate leche. Por ahora. No, ¡Facturas! ¡Qué zarpado! Bien. Qué grande, queso, mira, aparece el queso, tostada. Fantástico, bien.
Bien, bueno, sí, suponemos que podría ser alguna cosa de estas, pónganle, no sé en qué café estarán, pero creo que le yuyo. pegamos, El que té. estamos varios con mate, no sé si algún tereré por Café ahí. chipa, café chipa. Ay, qué Café rico, chipa, chipa. té de Bien. yuyo, bien. Claro. Viste que hablamos de Sí, yuya en la sí, clase sí. pasada. Mirá, otro té ahí, un Bien, tecito grande. algún tere todavía, no sé qué, dónde están, mucho calor igual. Sí, sí. Uy, un sándwichito. Bien, o alguna fruta. Y un sándwichito. Ah, un Ay, sándwichito. Maite, yo te envidio fuerte. Ay, sí, ya quiero, estoy para el sándwich. Tour casero. Buena, Bien, ese. Martín. Girande. Bueno, cualquier cosa que hayan ingerido, de donde haya sido que venga, provienen, ¿sí?, de la actividad agropecuaria. Lo agropecuario tiene que ver con la cría de animales, ¿sí?, o con la actividad agrícola o la agricultura, ¿sí? Todo eso que mencionaron, hasta la chipa, vienen de este tipo de actividades, ¿sí? Y el suelo es el recurso, ¿sí?, del que se saca todo eso que comemos, ¿sí?, del que se sirven estas actividades. Porque todo lo que necesitan las plantas para comer, excepto el oxígeno, viene del suelo. Todo el resto para comer, no para crecer, lo que necesitan las plantas viene del suelo, ¿sí? Y bueno, del suelo lo que consumimos nosotros. Entonces, por esto, y porque tenemos que alimentarnos y porque cada vez son más, a lo largo de la historia, las civilizaciones que no pudieron alimentar a sus pueblos desaparecieron, ¿sí? En esto de movida de antromas y de cosas, eso ha sucedido, pero bueno, las que alcanzaron alta eficiencia en la producción de alimentos a partir de estas actividades, la actividad agropecuaria y la agricultura, fueron las que avanzaron, ¿sí?, exprimiendo a nuestro planeta, y lo hicieron con aportes externos, ¿no? Energía y productos químicos. Así es como en la evolución de la actividad agrícola aparece en un momento la agricultura mecanizada, ¿sí?, después de la revolución industrial, cuando aparecen los combustibles, ¿sí?, entonces aparecen estas máquinas increíbles que permiten cosechar, ¿sí?, en grandes cantidades, justamente para intensificar esta actividad para la producción de alimentos. Entonces surge un concepto muy, muy importante, que es el de monocultivos, ¿sí? Necesitamos que, para que estas máquinas operen de manera eficiente, grandes extensiones de terrenos planos en lo posible, tengan el mismo tipo de planta, ¿sí?, el mismo tipo, y para eso necesitamos que sean en lo posible genéticamente idénticas esas plantas, ¿sí?, que germinen a la vez, que maduren a la vez, que crezcan a la misma altura, ¿sí? Entonces, con una maquinita. Entonces, si falta rotación de cultivos, antes en los policultivos hay distintos tipos de plantas que cumplen distintos roles, en los monocultivos hay una sola, y así como todas crecen igual, todas toman la misma cantidad de nutrientes, entonces empiezan a competir entre ellas, entonces se agotan esos nutrientes. Y otra cosa, si tengo un campo con un alimento para alguna plaga, van a venir todas a ese lugar, obviamente. Entonces, el gran problema de los monocultivos es que se agotan los nutrientes del suelo y que empiezan a proliferar plagas. No sé si alguien plantó algo alguna vez, pero que uno le pone tanto amor a su plantita y está toda comida por hormigas, sí, sí. ¿no? Sí, es la cosa. Te da ganas de... Bueno, estos son los monocultivos, ¿sí? Tienen esta pinta para que funcionen de esta manera esas máquinas que decimos, ¿no? Bien. Entonces, se agotan los nutrientes, proliferan las plagas. Para eso, las soluciones que se encontraron fueron, para los nutrientes, agregar fertilizantes, ¿sí? Y para las plagas, agregar plaguicidas o pesticidas, ¿sí?
Entonces, esos son los dos grandes tipos de agroquímicos o agrotóxicos, si uno es más fatalista. Los plaguicidas para solucionar el tema de plagas y los fertilizantes para el tema de nutrientes, ¿sí? Con esto estamos listos. Los nutrientes principales que necesitan las plantas, los que necesitan en mayor cantidad, son en general nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, hay fertilizantes de todo tipo. Hay algunos que tienen uno solo de esos componentes, hay otros que tienen dos, hay otros que tienen varios y que también tienen micronutrientes, que son los que necesitan las plantas en menor cantidad. Pero bueno, digamos, hay para darle con todo en función de lo que la planta necesite en principio. El tema es cuando se descubrió que uno podía agregarle cosas a estos compuestos al suelo, surgió esta idea de que cuanto más le agrego, más crece. Es obvio, ¿no? Y así es como fue aumentando el consumo global de fertilizantes. Sin embargo, no es lineal la relación con la producción de alimentos o con la producción de plantas, ¿sí? O sea, eso de cuanto más mejor es dudoso y tiene que ver con que la planta ocupa lo que necesita en el momento que necesita, no más. Entonces, el resto empieza a perderse en el ambiente, ¿sí? El fósforo tiene la característica de que se absorbe a fracciones del suelo, entonces se pierde por escorrentía, va a los cursos superficiales, y el nitrógeno tiene más tendencia a lixiviar, ¿sí? Como nitrato, y terminar, por ejemplo, en aguas subterráneas. Hoy dijimos que uno de los problemas con el exceso de nitrógeno, de nutrientes, ¿sí? En los cursos de agua, era que aparecen estas imágenes de crecimiento excesivo de algas y se produce este proceso que se conoce como eutrofización. Y algunas de esas algas, claro, para que entiendan que no es que el agua quede verde nomás, es que, claro, es que tienen neurotoxinas, está hepatotoxinas, o sea, esas algas, cuando se estresan, se dice así, puede sonar chistoso, pero las algas se estresan, cuando vos las golpeás o algo así, ellas comienzan a liberar como mecanismo de defensa estas toxinas. Y claro, son complicadas porque son complicadas para nosotros, si es que las ingerimos, o son complicadas para el mismo ecosistema. Claro. Y ahí empiezan todos esos problemas de que no pasa la luz, de que se agota el oxígeno, ¿sí? Esto que las plantas también respiran y entonces también agotan el oxígeno. Bien. Y esto, hasta acá solucionamos el tema de nutrientes. Y ahora para las plagas, ¿sí? O para las pestes que se llevan todos sus cultivos, imagínense cómo hay que cuidarlos de estos organismos que no son deseados para el cultivo, ¿no? Los insectos, para eso hay insecticidas, para las malezas o hierbas o yuyos, hay herbicidas, para los hongos, fungicidas y para lo que se les ocurre, ¿sí? Roedores, que también son un problema con el tema de los granos o con las frutas, ¿sí? Entonces también hay raticidas, ¿sí? Algunos, vamos a hablar de estos compuestos. Los insecticidas, los primeros que aparecieron y los que todavía se usan, son hidrocarburos organoclorados, entonces tienen esta pinta, ¿sí? Uno de los primeros y más conocidos es el DDT, diclorodifeniltricloroetano. Esto que hacen a los insectos, ¿sí? Les afectan su sistema nervioso y entonces los terminan matando, de locura. Muy estables, ¿sí? Vieron esas estructuras que tienen, entonces ahí esto le da esa característica de persistencia, ¿sí? De la que hablamos. Entonces esto es buenísimo para el tema de los cultivos, porque los aplico una vez y son muy efectivos durante mucho tiempo, ¿sí? No se degradan, entonces van a estar ahí para atacar al insecto que aparezca. Sin embargo, la desventaja es que se acumulan en el suelo y empiezan a migrar con el ambiente justamente por esa característica de persistencia y se bioacumulan, se biomagnifican, ¿sí? Entonces, muchos de estos, cuando se conocieron esos efectos, se prohibieron.
¿no? Naturalmente. Primero los pusimos, probamos, ahora Mataba vamos todo, a ver, sí, sí. mataba todo, entonces, bueno, se prohibieron, ¿tá? O sea, quiere decir que no están más. Bueno, entonces, como alternativa química, digamos, la industria química siguió desarrollando cosas ante esas prohibiciones. Y otro tipo de insecticidas son organofosfatos y carbamatos que no son persistentes. O sea, se soluciona esa cuestión, se descomponen en productos más simples en poco tiempo, entonces no se acumulan en el ambiente. El tema es que son muy tóxicos, ¿sí? Entonces eliminan insectos que también son, que no queríamos que eliminen, ¿sí? Que cumplen un rol importante, como por ejemplo las abejas. Y otra desventaja para los agricultores es que como no son persistentes, entonces hay que aplicarlos más veces, eso requiere más mano de obra, más combustible y obviamente todo eso aumenta los costos. ¿Cómo actúan estos? También interfiriendo en el sistema nervioso. Y el problema que tienen es esto, de la toxicidad incluso para humanos y otros vertebrados. Esto igual en términos de aplicación agrícola se soluciona, si se quiere, con esto del tiempo de carencia, ¿sí? O sea, después que se rocían con estos compuestos, hay que esperar un tiempo para las cosechas, ¿sí? En las etiquetas de los productos dice que debe aplicarse al menos 14 días antes de la cosecha, etcétera. Claro, exacto. Bien. Estos son algunos de esos compuestos. También, igual por su toxicidad y porque se encontraron, no era tanto que no eran no tan persistentes, se prohibieron, ¿sí? También después de haberlo probado. Bueno, eso en cuanto a insectos. Después dijimos que otra plaga son los yuyos, o las hierbas, que no es la planta que nosotros queremos que crezca, ¿no? Esas son las malezas, son plantas indeseadas, entonces es necesario el control de las malezas porque ellas compiten con nuestras plantas por los nutrientes, por el agua, ¿sí? Le pueden hacer sombra a las otras plantaciones y además, si pasa una máquina cosechadora, se lleva junto, ¿no? esas malezas, entonces también disminuye la eficiencia en mi producto. Entonces los herbicidas, la manera de actuar que tienen es que interrumpen el crecimiento normal de esa otra planta. Ahora, ¿cómo se hace esto de que sea selectivo, ¿no? Porque una planta sí y otra no. El tema es que el chiste está acá en que el que me vendió el herbicida también me vendió la semilla que era resistente al herbicida, ¿sí? Hablábamos hoy de que los monocultivos se basan en general en semillas o plantas genéticamente modificadas. Entonces, una de las modificaciones que tienen es que resisten a el herbicida que se va a usar, ¿sí? Estos son algunos, por ahí conocen algunos de estos compuestos. El glifosato es muy no conocido, ¿sí? Se escucha por ahí. El glifosato es un herbicida, ¿sí? Y se usa mucho, por ejemplo, en la producción de soja, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Una característica que tiene el glifosato es que se empieza a descomponer, ¿cierto? En algunos compuestos como el AMPA, que es este que aparece acá, el ácido aminometilfosfónico. Y entonces cuando se mide, cuando se busca la incidencia del glifosato, se busca también de ese compuesto ahí, intermediario y se busca y se encuentra, obviamente, el glifosato en algunos lugares y junto con el AMPA. Bien. Otro pesticida que, digamos, que son necesarias para la producción de alimentos son aquellos que luchen contra los hongos, ¿sí? Porque los hongos, ustedes saben, son organismos descomponedores y mi planta es materia orgánica. Entonces los hongos descomponen las plantas, son parásitos de las plantas. Entonces aparecen los fungicidas, que la manera de actuar es
digamos, mediante la toxicidad de algunos metales pesados, ¿sí? Entonces son compuestos que tienen cobre, mercurio, estaño, zinc, ¿sí? Que sabemos que son de, digamos, de elevada toxicidad, o sea, muy tóxicos en muy bajas dosis. ¿Sí? Bien. Otros problemas que podemos tener para el caso de la fruta, por ejemplo, son las ratas, ¿sí? Entonces aparecen raticidas. La manera de actuar que tienen estos compuestos es que ocasionan una hemorragia interna en estos animales. El tema es que una rata ya es Parecido. un animal que ya se nos parece un poco más. Entonces también eso puede tener algunos problemas, ¿no? Entonces, estos biocidas en general tienen estas pintas, ¿no? Ahí hay 12 grupos, solo mencionamos algunos ejemplos, pero ven ahí las que hablábamos hoy de persistencia, de que no se biodegradan. Bien. ¿Cómo sería un pesticida que sea perfecto? Que tendría que afectar solo al organismo objetivo, o sea, solo al bichito que quiero, solo al yuyo que quiero eliminar, ¿sí? Otra característica es que tenga una vida media corta, o sea, esto de que se degraden cosas más simples en poco tiempo, ¿sí? Cosas más simples y menos dañinas o menos tóxicas, no al revés. Esto de que se descompongan materiales no dañinos y que sea barato. Todos. Queremos todo, ¿no? Entonces, obviamente que aún no existe. Ingeniería química tiene mucho trabajo acá. Sí, sí. ¿No? ¿Y qué les parece a ustedes de que entonces con tantas desventajas que les contamos, por qué seguimos usando estos productos? A ver, alguien que quiera opinar, que se anime. Si ya sabemos, además, porque todos sabemos, ¿no? Estas cosas, pero ¿por qué se usan? ¿Alguien se anima a tirar un factor? ¿No? Además de nosotros hay 32 conectados. A algunos se le tiene que ocurrir por qué se usa. Hay uno que está comiendo, por ejemplo. Al que está tragando, a Maite que está tragando el sandwichito. Puede ser que sea porque no se han encontrado alternativas amigables con el ambiente. Puede ser. Porque no están explícitamente prohibidas por plata. Las empresas le conviene seguir vendiendo. Exacto. Exceso de consumo. No me funciona el mic, pero me voy a tratar de expresar por allá. Dale. Ajá. Porque funcionan y son baratos. Equipo que ahora no se toca. Sí. Porque no podemos bajar la producción de alimentos. Es bueno. Exacto, sí, tal cual. ¿Quién era que se iba a explayar? Candela. Sí, sí. Es por todo eso. Es por todo eso. Vez, ¿no? Porque es más fácil de producir. Sí. Sí, o sea, se sabe cómo sintetizarlos y funcionan. Funcionan. Sí, tal cual. Bien, sí, sigan si quieren. Sí, lo vamos levantando. Es por esto que decíamos, sí, que no podemos bajar la producción de alimentos. Cada vez somos más los que tenemos que comer, entonces tenemos que aumentar la producción de alimentos porque son un negocio, es verdad lo que apareció por ahí, ¿sí? Digamos, producir mucho y barato es un negocio, ¿sí? Y además no surgió por acá, pero también se usan porque permiten el control de algunas enfermedades. Vieron que, por ejemplo, hay insectos que transmiten enfermedades. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y entonces, también, digamos, tenemos que comer, pero tampoco
también no nos tenemos que morir. Morir. Entonces, O sea, tenemos que controlar estas enfermedades. Entonces, básicamente por esto es que se siguen usando y se siguen usando cada vez más. muy mucho. ¿Sí? O sea, el aumento en agroquímicos es creciente. ¿Sí? Argentina está entre China, Estados Unidos, Brasil, Argentina, o sea, en uso de estos pesticidas. Y sí. Y sí se usa. Tiene que ver con esto de los monocultivos, cada vez hay más zonas, entonces también cada vez se necesita más. Y empiezan a aparecer estas cosas, fíjense. Decíamos que, por ejemplo, los herbicidas son para tratar las malezas y que a veces te venden el combo. El tema es que la genética empieza a adaptarse, ¿sí? Entonces ya hay especies de malezas que también resisten. Digamos que ese gen que estaba en la soja ya pasó a la maleza al lado, entonces empiezan también a ser resistentes a los herbicidas. Al momento que tenés un esqueje del yuyo que no te gusta, que resiste, ese se replica y así, digamos, ¿no? La suerte de selección natural, la selección antrópica, digamos, de la vieja teoría de la evolución. Claro, totalmente. Y bueno, y como tenemos que producir más y tenemos que hacer más eficientes estos procesos, entonces ya encontramos soluciones químicas para todo, ¿sí? Por ejemplo, hay algunos compuestos químicos que hacen que el algodón, cuando está listo para cosechar, se cargan solo las hojas, ¿sí? Y persistan los copos, entonces eso es más fácil para la cosecha. Hay algunos químicos que mantienen a las manzanas más tiempo en el árbol para que no se caigan, no se lastimen, ¿sí? No se dañen. Y al contrario, hay otros compuestos que hacen que, por ejemplo, las cerezas se desprendan más rápido. Las máquinas cosechadoras de cereza lo que hacen es como zarandear a la planta, ¿sí? Y tienen abajo como unas canastitas. Sí. La uva, la aceituna también. La aceituna también. Entonces, este químico lo que hace es que se desprendan más fácilmente con ese zarandeo, ¿sí? Entonces, así es como vamos encontrando soluciones para lo que queremos. Y bueno, todo esto es porque tenemos que garantizar el suministro global de alimentos. Si no se hubieran digamos, descubierto estas soluciones, quién sabe, no estaríamos, supongo, o sea, no sé, digamos, pero hay mucha pérdida, ¿sí? De producción, obviamente, por plagas. El tema del control sanitario por la transmisión de enfermedades, ¿sí? Y bueno, el gran problema surge cuando se usan mal estos compuestos, ¿sí? Que se aplican en cantidades muy superiores a los que se necesitan. Y bueno, obviamente que en esto de que es un negocio y demás, el marketing está en rocíe y ahorre, ¿no? Bueno, no sé si es el eslogan, lo ha sido por mucho tiempo y de hecho una vez cuando aparecieron estos compuestos, eso se lo llamó como la revolución verde, parece el eslogan de un partido ecologista, pero no, digamos, era esto de mayor producción de alimentos, ¿no? Bien. Y esto que decíamos, ¿no? La semana pasada éramos, decí vos el número. 8.247.615.150 personas. Y hoy. Y hostia, 8.248, no, 8.248.966.600. Y ahora seguramente como ya 967. La semana pasada miré a las 8 de la mañana, hoy a las 9. El otro las miramos juntos. Sí, claro. O sea que en una semana que no nos vimos, aumentó la población en 1,5 millones. Un Salta. Entonces es como que una población de Salta se hubiera... O un Misiones también.
Misiones. Por ahí. Sí, ahí salieron algunos comentarios. ¿Algún salteño capaz? ¿Salteño? No había ya la vez, ¿Y esto qué significa? Que tenemos que alimentar a los salteños, todos los salteños nuevos. No es que hay 1,5 millones de salteños, No. ¿no? Claro, o sea, se entiende, digamos. Claro, o sea, hay que alimentar y bueno, querrán un celular, todo este 1,5 millones de personas que han nacido querrán un celu y eventualmente, no sé, de repente querrá educación quizás, digamos, va a necesitar cosas, ¿no? Un techo por ahí, ¿no? Para descansar. Quizás se enferme, necesita algún medicamento. Y respecto a esto, es un poquito lo que decíamos, esto es para dejar nomás planteado que cuando lo busquen en términos de presencia de estos compuestos, aparece así como ocurrencia, pero la traducción, lo nuestro está más asociado a una cosa de tipo, tiene una ocurrencia, tiene una idea, un buen chiste, casual, algo, ¿no? Más casual. En castellano es como algo más casual, algo más fortuito. Claro. Es como no previsto, y sin embargo la palabra ocurrencia en inglés tiene que ver con que exista algo, con que suceda, digamos, con la presencia de. ¿no? Claro, pero con la evidencia de la presencia, ¿no? Sí. Así que la traducción no es directa, sí, pero vamos a hablar un poquito de lo que es en este sentido referido a un compuesto para que entiendan todos estos biocidas que mencionamos y contamos por qué están en el ambiente, básicamente porque los necesitamos. Sí. Hubo uno muy emblemático, que es el DDT, que decíamos que es un organoclorado, ¿sí? Es un insecticida, ¿sí? Que se descubrió, fue sintetizado por primera vez, digamos, producto de una tesis doctoral, fíjense, en 1874. Sí. Y después alguien se dio cuenta de que funcionaba como insecticida justo pre-Segunda Guerra Mundial. Y claro, insecticida, y lo que pasaba era que mataba mosquitos, que eran los vectores, los insectos vectores de malaria, fiebre amarilla, tifus, cosas bastante complicadas y debilitantes. Entonces ese descubrimiento llevó al premio Nobel, ¿no? Ese señor que está ahí, Müller. O sea, fíjense estas paradojas que las hemos visto a lo largo de la historia, sí, ¿no? Totalmente. Muchas veces este insecticida tan persistente llevó a un premio Nobel de medicina. Claro, porque resolvía la malaria, claro, porque resolvía cosas. Problemas que ponele que en ese momento eran, sí, tal cual. Eran un gran problema. Y en paralelo, mientras esto pasaba, una bióloga más especializada por ahí en biología marina, Rachel Carson, empezaba a observar y a estudiar el comportamiento de estos compuestos, especialmente con el DDT, ¿sí? Y empieza a observar esto que decíamos de que tenía efectos tóxicos no solo en mosquitos, digamos, que empezaban a aparecer otros problemas en la cadena alimentaria. Y ella escribe respecto de eso una revisión, digamos, está muy bien documentada, de cuáles eran los efectos de este compuesto. Y fíjense que el libro que escribe se llama Primavera Silenciosa. Y tiene que ver con que ella decía que donde se usaba este compuesto, dejaron de haber aves. Entonces no cantaban las aves. Y decía que las aves se caían muertas, sí. Digamos, producto de que le había llegado en esta cadena el DDT. Porque cuando se descubrió el DDT, se roció esto fue en Estados Unidos. Sí. Fuerte se roció. Fuerte Estados Unidos, porque había que terminar con las enfermedades de transmisión por insectos, ¿sí? Entonces, bien. Ella observa y después de esto, digamos, esta fue como de las primeras alarmas respecto de la toxicidad y la persistencia de este compuesto. Aparecen los movimientos ecologistas al respecto. Llega incluso hasta la EPA y la presidencia de Estados Unidos, sus conclusiones, ¿sí?
Igual ella se muere antes de saber que porque era muy atacada por las industrias que fabricaban este compuesto, digamos, la trataban de loca, de maniática, de lo que sea. Pero bueno, finalmente se comprueban, ¿sí? Y la EPA, 10 años después de que sale Primavera Silenciosa, prohíbe, ¿sí? Prohíbe el DDT porque prueban, ¿no?, los problemas de persistencia, de transporte, de biomagnificación y los efectos toxicológicos que tienen. Lo prohíben para la producción de alimentos, pero no para las cuestiones de salud pública, ¿sí? Porque ese era el tema. Y ahí lo que ven es pasando el tiempo, ¿no? Esto es mucho más acá en el tiempo, 2006. Esto es en 2006, en Dinamarca, y en Finlandia, lo que se hacen es tomar muestras de leche materna humana y se analiza la presencia de pesticidas, 2006. Y bueno, ahí tú tienen marcado la tasa de detección de el DDT y sus compuestos, entre otros, ¿no? Pero sus productos de degradación, que es importante cuando uno analiza, así como para el glifosato, para los otros también, ver todos los productos de degradación que indican la presencia. Así que está en la leche materna en el 100% de los casos estudiados en Dinamarca y en Finlandia. O sea, está clarito que está, y si está en la leche materna, bueno, pues te imaginarán, ¿no? Tipo, que se mueve por todo el cuerpo y el cuerpo intenta sacárselo de arriba como puede, incluyendo leche materna, ¿no? Es parte de las vías metabólicas normal que tiene el ser humano. Lo que pasa es que, claro, el DDT no estaría siendo muy normal en el humano. Bueno, después también mucho más acá, fíjense que para uso agrícola en China se prohibió en 1983, pero en el 2023, hace un par de años, se encontraba, ¿sí?, fíjense ahí, hasta en el polvo, en la mano de las personas, en el aire interior, en el aire exterior, en el polvo de la casa de la gente se encontraba DDT. Es decir, está prohibido, pero se iban a las zonas agrícolas, 40 años después de su prohibición. Limpieza de las caras con toallitas. Claro, ahora dice sí, tal cual. Skin Wave son toallitas de limpieza de cara, esas. Bueno, claro, había restos en la piel. Claro, o sea, está pegada, está realmente por todos lados. Ahí tiene también la tasa de incidencia para que vean cómo realmente está en todos lados, inclusive mucho después de las prohibiciones de uso masivo, sobre todo. Así que en la leche materna sí estaba. Está en la leche materna, dijimos, en las frutas, ¿sí? Que es re sano que los niños coman frutas. Algunos dicen con cáscara también, la vale nomás. La vale bien. La vale bien, claro. Para que no se llegue a tierra, con cáscara nomás. Entonces, para mí, que a esos que comen tierra, bien, dale. Pero obviamente está en el suelo y en la tierra. Habíamos dicho esto la clase pasada, de que el glifosato se había probado en la existencia en el polvo de las casas, ¿sí? Sobre todo en las fracciones más pequeñas, que son las respirables. O sea, nada, está en todos lados, probado que está en todos lados, ¿sí? Se empezaron a estudiar, obviamente, por estas alarmas, y ahora hay una lista que se va renovando de plaguicidas altamente peligrosos, ¿sí? Que son los que tienen esa toxicidad, digamos, de riesgos agudos o crónicos para la salud de las personas y del ambiente. Es una lista dinámica, ¿sí? Porque se van viendo los efectos que tienen estos compuestos. Bueno, en el 2004 la comunidad internacional firmó un convenio, es el convenio de Estocolmo, para reducir y eliminar estos contaminantes orgánicos persistentes, muy tóxicos, sobre todo los pesticidas organoclorados.
o productos químicos que tengan estas composiciones. Y también en ese mismo año se firma el convenio de Rotterdam, que tiene que ver con la responsabilidad compartida entre las partes en el comercio internacional de estos productos. ¿Sí? De nada sirve con esta persistencia que tienen y la migración que tienen que un solo país los prohíba. ¿Sí? Entonces, en las Naciones Unidas se juntan, lo que está bueno ver de acá, para tenerlo en cuenta, es que la aplicación de DDT en forma masiva en Estados Unidos comienza ya por 1945, 1947, como un programa nacional para la erradicación de enfermedades por vectores. Entonces, aparece Rachel Carson 20 años después con un libro que pegó un montón. La EPA se demora otros 10 años en resolver y las Naciones Unidas se demora otros 30. Claro, porque ustedes fíjense que, claro, tienen que ponerse de acuerdo. Las Naciones Unidas están todos los países y tienen que ir todos a firmar estas cosas. ¿Tá? Entonces, claro, entre que se aplicó y eso pasaron más de 50, pasaron 60 años, hasta que de algún modo más o menos nos pusimos de acuerdo como humanidad en que les no va más. O sea, claro, el DDT no va, el DDT y muchos otros, por ahí no, digamos, pero quiero decir, hay como un delay importante entre el conocimiento científico plenamente establecido y la adopción de medidas en contextos de Naciones Unidas o convenios multilaterales que después deben ser ratificados por el propio Estado, porque la cosa es así, rápidamente, los convenios va el presidente, firma y después trae y dice, yo firmé, y el Poder Legislativo tiene que avalar eso. O sea, digo, es bastante complejo y bastante lento comparado con la velocidad a la cual se conocen las cosas. Sí. Así surgen los convenios internacionales. Pero bueno, una vez que hubo ese consenso, ¿sí? Fíjense acá en la evolución después del 2004, cómo bajó la producción de DDT, específicamente estamos hablando, ¿no? Sin embargo, esto es cómo fue fluctuando el uso, ¿sí? También fue bajando, ¿sí? El uso legal, ¿no? Sí, que bueno, sí. Sí, acá hablamos solo legal. Sí, acá legal. Sin embargo, hay algunas fluctuaciones ahí, ¿sí? Y tiene que ver con esto que dijimos que se había prohibido para la producción de alimentos, pero no, por lo menos en Estados Unidos, y creo que después los convenios internacionales también, para el control de enfermedades, ¿sí? Sobre todo las transmitidas por vectores, y una de ellas es la malaria. Entonces, esos picos que hay por ahí, fíjense que se da en India, en Sudáfrica, Zimbabue, ¿sí? Que usaron todavía el DDT cuando fueron estos registros que usan, básicamente. Porque resulta que nosotros estamos acá de este lado del mundo, la malaria o paludismo, tiene cualquiera de los nombres lo mismo, no nos parece llegar la data, digamos. De hecho, también es otro resultado, como resulta de haber encontrado qué es lo que generaba, qué parásito era, otro premio Nobel. Y lo tenemos asociado como que no existe, como que ya está, como que es algo erradicado y atemporal. Sin embargo, sí que existe. Sí que existe y existe un montón. Y el vector es un mosquito. Y acá lo que pueden ver en ese informe, que es del 2024, o sea, no le estoy mostrando informe del 62, digamos, el 2024, fíjense la cantidad de casos de malaria en el mundo, ¿sí? Lo que ven en rojo son países de África, y bueno, ahí pueden ver la leyenda. La cosa es que hay millones de personas, o sea, hay 263 millones de casos de malaria en el mundo del 2023. Y tiene alta mortalidad, digamos. Claro, exacto, sí, es rápidamente. Complicado. Es debilitante, te da fiebre, te deshidrata, sí, digamos. En un par de días te liquida. Totalmente, sí, y claro, y cuando no tenés acceso a una salud de calidad, bueno, pues claro, se agrava mucho y la incidencia en términos de tasa de muerte es mucho más alta. Sí. Y acá pueden ver el número de muertes que generó, que si bien bajó a lo largo del tiempo, no dejan de eso. O sea, hay más de medio millón por año que se están muriendo por esto. O sea, es un montón. Entonces, claro, ahí entra la competencia en decir, bueno, a ver, ¿le mandamos DDT y tratamos de parar esto o qué hacemos? Porque, claro, gestionar una salud pública en cualquier país es complejo. Imagínense en poblaciones tan extensivas y muchas veces de carácter de agricultura, donde tenés que llegar a cada uno
con un servicio de salud pública es muy complicado. Entonces, ¿dónde se pone en juego todas estas cuestiones? En particular, y ven cuántos casos de malaria hay por cada 1.000 personas, que ha bajado, sí, también ha bajado en general la tasa de mortalidad, ¿sí? A lo largo del tiempo. Pero claro, o sea, pasa como en los otros casos, ¿sí? O sea, vos administras el medicamento y en algún momento algún parásito, por una mera variación genética en su replicación, pues pesca un gen que lo hace resistente a alguna de las cosas, ¿sí? Entonces se propaga otra vez, ¿sí? La resistencia a los medicamentos, entonces aparecen los brotes y bueno, ¿con qué paramos? Y mira, el DDT funciona, Claro. ¿no? O sea, con esto funciona, después vamos tirando, ¿no? En esto que decíamos de por qué se usan todavía, ¿no? Exactamente. O sea, porque es un problema de salud pública, o sea, porque no es que el tipo se muere en la casa, no, te va a un hospital, ¿entendés? Entonces ahí hay un mosquito, lo pica ese, pues le pica al otro, ¿entendés? O sea, es complicada la situación, ¿no? Entonces, claro, necesitamos medicamentos, ¿no? Entramos en otro lugar. Tenemos medicamentos. Tenemos que comer para vivir y también tenemos que ver de no morirnos. De no morirnos, exactamente. Entonces, entramos con los medicamentos, ¿sí? Ahí tienen como una estantería estándar. Bueno, si alguno este año no tomó ninguna de esas cosas, por favor que lo pongan en el chat. A ver, o sea, me encantaría. Ya que aparezca alguien que no tomó alguien que no uno tomó de estos, ni ibuprofeno, ni ningún paracetamol, ni levotiroxina, ni Cura amoxicilina, ni Cura Plus, ni, no sé. Cuando empezás a caerte previo a un parcial, claro, venga, Cura Plus. Y encima es re barato, porque sale 5 o 6 dólares la caja de 20 comprimidos, te la pones en la pera con cura y te va a rendir con lo opuesto. Digamos. Y la mamá le dice, no, tomate un antibiótico. Claro, meté la amoxicilina. Mamá, acá tengo, dice. Acá tengo, porque tiene, por lo que sea tiene, ¿no? Si alguno, esperamos ahí amoxicilina, no tomo porque soy alérgica. Pero lo otro sí, bueno, mirá. Mirá, ¿viste? Sí, bien. Bueno, pero entonces te vas al otro igual. Ahora vamos a ver que hay unos cuantos, no te preocupes. Así que bueno, medicamentos. Todos consumimos esto y fíjense que si no te alcanza el de 500 miligramos, el de 1 gramo, que es una bomba de paracetamol. Bueno, ese surgió ahora, no sé si era con el COVID sí, o qué te pasa. Sí. Entonces ya todos descubrimos el de 1 miligramo. Y va con esa, digamos. Menos. Va con esa. Así que bueno. La cosa es que salió una nota en el 2021, una nota en Infobae sobre el ranking de medicamentos más recetados. Fíjense que en posición 1 y 4 está la levotiroxina, que es lo que se recomienda en general, distintas dosis, que se ajusta para cuando hay problemas de hipotiroidismo. Está un problema hormonal que de repente tiene una incidencia alta en la población, qué raro será, ¿no? Con todas estas cosas. Y después, obviamente, la típica aspirina, en la que o sea, hay de todo. Fíjense, clonazepam, el ansiolítico, los sartán, que es para la tensión, paracetamol, es más. Hay un montón de cosas. Interesante que esto es los más recetados y porque esta la levotiroxina 2 veces, porque son de 2 marcas diferentes. Entonces, es como que hay un montón de medicamentos. Claro, hablando de soluciones químicas para todo. Exactamente, ahí está el hipotiroidismo al palo con la levotiroxina. Porque seguramente acá habrá alguno que le toca o conoce a gente que le toca. Tengo pariente que toma levotiroxina, es así. Claro, hay un montón, ahí tienen como otro listado, ¿no? de otra fuente, pero al final es eso para que vean un poquito con la marca ahí de cuánto se está consumiendo. ¿Sí? Empecemos por el ibuprofeno. Cumplió como 50 años hace poquito. Le faltan unos años para jubilarse, sí, es un montón de ibuprofeno. Es un antiinflamatorio no esteroideo, esa es la tipificación que tiene en términos de ponerle etiquetas. Para dolores, fiebre, inflamación, no le voy a contar a ustedes para qué sirve. Y se produce una banda, 45.000 toneladas de ibuprofeno por año. 45.000 toneladas de ibuprofeno por año se producen en el mundo. Como el número es demasiado grande, vamos a ponerlo en cajitas, ¿sí? Son 5.650 millones de cajitas de ibuprofeno de esos que ven ahí, ¿no? De esos que se compraron este año. Paréntesis, cuando se acaba, uno tira la cajita. Claro, exactamente. Y el tableta. Sí, el blister. ¿Está? Así que ahí va. Eso quiere decir que, más o menos, es absurdo poner un promedio mundial, pero digo, para que entendamos, es que cada uno de nosotros nos tomamos 14 pastillas de Ibu 400 por año. O sea, yo
este año no, ibuprofeno no tomé, cura es sí. como igual es una por mes. Sí, claro, no es tanto, o sea, no piénsenlo. es tanto. Claro, o sea, no sé, parece mucho no por sé lo si menos. lo digo. Pero con ese 1 por mes vamos tirando, ¿no? Pues, 45.000 toneladas de ibuprofeno por año. Y con esto, no sé ustedes cuántas tomaron este año. ¿Sabe? Al menos sabe, porque pasa un poquito eso con lo mismo que con los residuos. ¿Cuántos generás? Bueno, no sé si alguno realmente tiene noción, claro, de cuánto tomó. Así que... Pasa por ahí cuando te duele y vas a buscar y no tenés más. Claro, si yo compré, de repente no había más, claro, tal cual. Así que bueno, sirve para todo, dolores de cabeza, dolores niños, no es medio raro, la publicidad te lo venden un montón, hasta el Franquito te tira una publi, que grande Franquito. Bueno, imagínense cómo tratan de meter y cómo está metido también, porque si esto no pegaría, pues no daría el rédito de hacer ese tipo de cosas. O el IBU. O el IBU, claro, es tal cual, esa es buena, sí. Y bueno, estas son las vías estas no son vías de degradación en el ambiente, estas son vías de degradación dentro del cuerpo, son vías metabólicas, y ahí lo que te dice es qué porcentaje de cada uno de estos compuestos se generan durante la metabolización del humano. Ahí tienen los compuestos, no era el caso, pero por suerte solamente el 1% se excreta de manera sin cambios. El ibuprofeno que vos tomás, el 1% se va así sin cambios. O sea que no me aparece el Bob diciendo, pintamos toda la casa. Y claro, lo que pasa es que el 1% de un montón sigue siendo un montón, ¿no? O sea, el 1% de muy mucho es mucho igual. 45.000 toneladas. Claro, ¿me entendés? Son un montón de toneladas de ibuprofeno al año solamente resultado de lo producido, digamos, considerando lo que se produce y no lo que se tira en las plantas industriales, resultado de los procesos productivos, ¿no? Ni los nada, solamente de la cantidad de ibuprofeno producido en el mundo. Tienen todas las referencias en todas las diapositivas para que no les quede duda, digamos, vayan y miren, no hay ningún problema. Así que bueno, lo bueno es que los peces no van a sufrir dolor porque reciben ibuprofeno todo el tiempo. Así que eso está bueno, digamos, aquellos que son pinchados por un cangrejo, pues no sentirán tanto. Otra es la amoxicilina, digamos que no toma Maite, que se utiliza, es un antibiótico, las bacterias no se llevan bien con la amoxicilina, para infecciones de todo tipo. ¿Está? Fíjense el mercado, hablando de mercado, ¿no? El mercado mundial de esto es del orden de 5.000 millones de dólares, no, vamos a ponerlo en términos latinos, 5.000 millones de dólares en este año. Es un buen número. ¿Está? Se consumen solamente de los 40 más importantes unas 30.000 toneladas. 30.000 toneladas. ¿Está? Si pensás, si amplias un poquitito, te vas a 228.000 toneladas en un par de años, en solo algunos países. ¿Está? Y eso solamente en humanos, porque si le sumás lo animal, que vamos a ver un poquito más adelante, también sumás de a miles de toneladas. No es una coma, o sea, es porque está en inglés y yo le puse puntos a los de arriba, le voy a poner los de abajo, pero en realidad es miles, ¿sabes? Porque es ordinal en inglés. Así que es un montón. Ahí están los antibióticos que predominan, ¿sí? Cefalexina por ahí si es de riñón, digamos, cada uno tiene su uso particular. ¿Y cómo se van? Se van, dice que entre el 50 y el 60% de la amoxicilina que tomás se va intacta dentro de las 24 horas. La excretas así como entró, sin cambio. Otra fuente dice que la mayoría se va sin tener cambios metabólicos significativos. Y otra fuente dice que entre el 60 y el 70% se excreta sin cambios dentro de las primeras 8 horas. Hay acuerdo. O sea, hay muchas fuentes. O sea, estos son informes que hasta el que produce la amoxicilina lo tiene que dar, con lo cual esto está clarito que es así. Hay acuerdo en este sentido. ¿Está? Bueno, esto es la amoxicilina. Resulta que ¿no? Habíamos visto un listado. Así que nos vamos a meter un poquitito. Sale un informe que dice que hay 8.500 toneladas de antibióticos que acaban en los ríos. De antibióticos. 8.500 toneladas. ¿Sí? O sea, la gente lo consume y se tira. Bueno. Decís, bueno, pero esto puede ser tranquilamente una fake news.
Entonces te vas al artículo científico de este año de abril y lo mirás. Y decís, a ver. Bueno, sí, efectivamente, ahí dice que el modelo, digamos, son modelos matemáticos, pero dicen que 8.500 toneladas de antibióticos van a los ríos anualmente solamente del consumo doméstico. O sea, lo que nosotros los humanos consumimos en nuestra casa. No lo que te dan en el hospital. No lo que dan en el hospi, ni en el centro de atención primaria, ni de los otros animales que hay por ahí dando vueltas. ¿Ah? Entonces, para que ustedes más o menos se hagan una idea. Entonces, acá tiene un listado, un poquito de la producción anual, por si no les queda claro, esos son miles de toneladas también. De amoxicilina se producen 11.800, de, no sé, cefalexina, 1.300 toneladas y así. Esta tiene la producción ahí. Y lo que tiene al lado es cuál es el porcentaje de excreción, digamos, de lo que ingerís, qué porcentaje se va. Lo leo rápido: 71, 28, 70, 92, 74, 96, 82. ¿Les queda claro? O sea, lo que ustedes toman de antibióticos, la tetraciclina, 100%, ¿tá? O sea, pasan cosas y después se va así como está, sin ser metabolizado. O sea que realmente muy por sobre la mitad de lo que uno ingiera de un antibiótico se va a los cursos de agua, así como está. Así como entró, pues se va, ¿sí? Y acá lo que tienen es un mapita respecto al riesgo que eso genera. Después pueden entrar a trabajo general, la verdad que entristece, pero es mejor saber, ¿tá? No, pensemos que somos suricatas por un ratito. Sí. Sobre el riesgo que implica la presencia de esto y lo que pueden ver en el, bueno, es lo que decíamos. Y esto implica, claro, si se va al curso de agua y está permanentemente ahí, claro, resulta que hay 6 millones de kilómetros de río donde la cantidad de antibióticos que hay, primero, no colabora a la producción del ecosistema y por otro lado, hace un desarrollo de resistencia. Por los microorganismos están por todos lados. Entonces vos le tirás antibióticos en los cursos de agua y están, entonces de ese agua toman las vacas, ¿está? A la cual se le ponen también, y después vos comés la vaca, and so on. Entonces, hay un desarrollo de resistencia resultado de estas formas, y acá lo que tienen es un mapita, donde ven para cada uno de los principales, ¿sí? Cuáles son los antibióticos que predominan, ¿sí? En el centro-oeste de Estados Unidos, la penicilina 5, nosotros acá estamos mucho con cefalexina, en el este asiático están con amoxicilina y con cetrifaloxón y demás. Ahí tienen como para que lo puedan ir viendo cuál es la incidencia en el mundo. O sea, estos antibióticos están en los cursos de agua, ¿tá? Del ciclo del agua, ¿ok? Por las dudas. Nosotros tenemos una ley relativamente reciente que dice que todos los principios activos farmacéuticos que tengan actividad antimicrobiana sistémica, o sea, amoxicilina, antibióticos, deben ser vendidos bajo receta archivada, pero cuando te vas después a ver la reglamentación, porque saben ustedes, las leyes solitas no funcionan, hay un montón de faltas detrás de todo esto. Cuando te vas a la farmacia nomás y le decís, me duele la garganta, dame una amoxicilina. Si la clase duraría 3 horas, me iría a la farmacia de la esquina y traería un paquete, y te trae un paquete sin receta de cefalexina, lo que vos quieras. Te consigo uno acá, acá en la esquina, literal, a 20 metros tengo una farmacia y te lo traigo. Un comentario ahí. Recién ahora, con esto de las bacterias resistentes a los antimicrobianos, empieza a hacer una alerta esto para la parte médica, digamos, exacto. No solo para los ambientalistas y demás, sino para los médicos, ¿sí? Se dan cuenta que recetando lo mismo ya no se cura la gente, digamos, claro. O que cada vez son más fuertes, más persistentes las infecciones. En los hospitales cada vez se muere más gente por estas infecciones intrahospitalarias. Bueno, pues de acá. Es eso. Y entonces empiezan, no sé si ya les pasó, pero antes, tipo, por las dudas te daban un antibiótico. Sí, entonces ahora empieza, bueno, primero midamos a ver si tenés una infección, ¿no? Porque o si no, digamos. Claro. O bueno, ver si es bacteriana y entonces que sirva un antibiótico, porque claro, también si es virus no sirve, o sea, no funcionan. Porque la resistencia no es una cuestión, a ver, una vez que se desarrolla la resistencia está establecida, o sea, no es que se vuelve para atrás. No, claro. O sea, no es que es una adaptación,
fenotípica puntual ante, no, se desarrolla únicamente en las bacterias un sistema que inhibe que ese antibiótico le entre. Entonces, una vez que se desarrolló resistencia al antibiótico, después tiene que buscar el antibiótico que le vuelva a pegar con claro. algo, porque ese ya no le entra, ¿no? O sea, después puede ser que por cuestiones ambientales esa bacteria no se reproduzca tan rápido, por lo que sea, no importa. Pero la resistencia se desarrolló. O sea, la tarea tiene que ser preventiva. Totalmente. Sí, y bajar el consumo de toneladas. ¿Sí? Después pueden haber, bueno, sigamos viendo acá. Bueno, y encima eso era solo humanos. No, claro, eso era solo para humanos. Imagínense, dijimos que esto también tiene que ver con la producción de alimentos. ¿Sí? Nos alimentamos, la actividad agropecuaria es la cría de alimentos y entonces también son seres vivos y también hay que, por las dudas, darle cosas para que no se enfermen y no se mueran. Entonces hay mucho antibiótico para las vacas y para todos los animales, mucho de hormonas, ¿sí? Promotoras del crecimiento, ¿sí? Necesitamos más masa muscular, ¿sí? Necesitamos más carne para nosotros, entonces se le da también esas soluciones, ¿sí? Y muchos suplementos necesitan nutrientes para crecer también, entonces se le da mucho suplemento, ¿sí? De lo cual la vaca usa lo que necesita y el resto lo tira, ¿sí? Hay un dato ahí que, digamos, la mitad de los antibióticos que se producen en Estados Unidos son para animales, ¿sí? Entonces, también ellos excretan, ¿no? Y bueno, se va no solo, digamos, a cursos de agua a partir, o también digamos, en el estiércol de los animales, también, entonces así también terminan en el suelo, ¿sí? Y se desarrollan esas bacterias RAM, la van a ver por ahí, son resistentes a los antimicrobianos. Otro medicamento, ¿sí? La carbamazepina, que es un anticonvulsivo y estabilizador de ánimo. Ok. La epilepsia, en particular, sí, le pega a 50 millones de personas en el mundo. No está bueno tener epilepsia. O sea, si no está bueno tener una bacteria, la epilepsia es terrible, ¿está? La incidencia es del 0,7% de la población. La epilepsia tipo primaria o idiopática es que no se sabe bien el origen, y la secundaria es que sí. Está como el origen determinado. La cosa es que 0,7% de la población es un montón de gente. ¿Está? Y la cosa es que si una persona está debidamente diagnosticada y tratada, puede vivir sin tener episodios. Hasta el 70% puede hacer sin tener episodios. Y está muy bueno. Está muy bueno. Y el tema es que, claro, las muertes prematuras de una persona que no está tratada es 3 veces superior. O sea que estaría bueno que la gente la pase mejor, ¿no? Entonces, claro, está bien que exista, digamos. O sea, y el trastorno bipolar, la incidencia es del 0,5%. Acá lo que cabe para que entendamos que es el 0,5% de la gente, la pregunta es muy sencilla. ¿Conoces 200 personas? No que te sigan en Instagram, en IG o en TikTok, no. Que vos las conocés 200, sí conocés 200, conocés 2000, conocés 5. Bueno, cada 200 personas, la estadística dice que hay uno que tiene un trastorno bipolar. Y no está bueno el trastorno bipolar. Está porque genera realmente una muy baja calidad de vida para las personas. Hay comorbilidades asociadas de todo tipo. Esta depresión, irritabilidad es bastante complejo. También hay de 2 tipos, etcétera. Pero, quiero decir, acá estamos hablando de gente que la pasa mal. O sea, la gente y los que están alrededor la pasan mal. ¿Está? Entonces, está bueno tener esta medicación disponible. ¿Está? Entonces, claro, lo que sucede es que esto funciona. No sabemos bien metabólicamente cómo es el mecanismo metabólico, pero funciona. ¿Está? Y aparte, hay una cosa en particular con esta enfermedad del trastorno bipolar, es que no puede ser rechazada la transmisión familiar. O sea, sí se transmite. Fíjense, la concordancia monocigota es que si hay gemelos, ¿está? Si uno tiene trastorno bipolar, el otro tiene una probabilidad entre el 40 o 70%. Hay otros que dicen que la heredabilidad estimada es del 93%, con lo cual esto te toca en un sorteo. O sea, no solo que te toca, y no te toca ni siquiera por algo que hiciste vos, te tocó en un sorteo. O sea, vos porque resulta, y heredaste porque te tocó ahí, digamos, o sea, no. Entonces es bastante feo en este sentido, y está bueno que existan estos medicamentos, pero claro, hay vías metabólicas, y el problema es que esto todo se elimina. Hay un montón de metabolitos, esto es un poquito más complejo que para el ibuprofeno. Y la cosa es que el que más se genera,
¿sí? Es ese que ven ahí, está abreviado, pero para que lo vean, está, que es como el 40% del metabolismo de la carbamazepina. Y la cosa es que cuando uno analiza sobre el impacto de estas cuestiones en el ambiente y demás, si bien el compuesto original no es tan tóxico, ¿está? Acá hay un concepto que hay que involucrar siempre que tiene que ver con la carga contaminante. Es decir, aunque un compuesto esté en una concentración de nanogramos por litro, ¿está? Cuando hay mucha cantidad en términos de volumen de un efluente, de un vertido, al final estamos hablando de kilos o de toneladas vertidas. ¿Está? Entonces el concepto de carga contaminante, que se usa mucho en la ingeniería sanitaria, ingeniería del ambiente, tiene que ver con esto, con no solamente ponderar la concentración, no, si la concentración es baja, sino que se tira pero poquito, de miles de millones de litros se tiran de a poquito. Entonces, en términos de carga contaminante, la cantidad de contaminante que tenés es un montón. Y una cosa importante que dicen nuestros trabajos es que hay que incluir los metabolitos comúnmente hallados en todos los estudios de riesgo de la utilización, ¿tá? Porque no es que solo va este compuesto, sino, así como se dijo para el glifosato y se dice para el DDT y para todos, hay que estudiar el compuesto original y todos los metabolitos y todas de degradación, para saber exactamente cuál es el riesgo real para otorgarle eso, con todos los exámenes toxicológicos que corresponden para cada uno de los compuestos aislados. Es muy complejo, pero pues no se hace tanto, ¿sí? Se funciona, más o menos ayuda y se va para adelante. Otro es un antipsicótico, ¿sí? Que es para tratar esquizofrenia, ¿tá? La prevalencia de esquizofrenia es vamos, para que quede claro el cálculo, de 0,25%, es decir, vos conocés 400 personas, bueno, la estadística te dice que algunas de esas personas pueden tener esquizofrenia, ¿sí? Y adivinen que, bueno, hay factores genéticos. Otra vez, esto es una cuestión de sorteo. Y al igual que el anterior, hay una gran parte, en este caso cerca del 80% que se excreta, ¿sí? Sin cambios, ¿está? Es decir, está bien, hay que usarlo, sí, bueno, pero se está excretando un montón. No habrá más pescados esquizofrénicos, punto a favor, pero pues la cosa es bastante complicada, ¿sí? Entonces, ahí, si es por vía intravenosa, cambia un poquito el metabolismo y al final, en vez de ser del 80%, es del 60%. Pero se tira un montón sin metabolizar. El cuerpo utiliza lo que puede y el resto lo excreta a como va, ¿sí? Y después las benzodiazepinas, que se utilizan para el insomnio, los trastornos de ansiedad, ¿sí? Ahí está, ¿no? Está la ansiedad que todos conocemos, bueno, está ahí. Primero, en principio se indican para manejo de insomnio, pero después también para todos los trastornos de ansiedad. Algo bastante frecuente por nuestros tiempos. Más de uno se habrá levantado a las 3 de la mañana de repente o a las 4 y no sabe por qué 1, 2, 3 días y a la semana, 10 días se te pasa, ¿no? Eso está muy asociado con estas cuestiones y hay gente que realmente lo tiene exacerbado, así que bueno, hay de todo para esto. Ahí tienen un poquito el consumo, ¿tá? Para que más o menos se hagan una idea. Y lo que acá se define como la dosis diaria, se definía como dosis diaria, ahí tienen que ver el consumo de estos compuestos por cada 1000 habitantes, ¿sí? Ahí tienen el caso a nivel mundial, que promedia en 30, nosotros estamos en 40. Está un poquito arriba, igual, ya les digo yo que si miran esta misma tabla, Hungría y Bélgica están muy complicados. Pero bueno, pueden ver cuánto consumen cada país. Fíjense, Bélgica, Portugal, Serbia, ¿no? La cantidad de estos compuestos de benzodiazepina y los otros, los e-drugs, que se llaman, que tienen la misma finalidad. Nosotros estábamos en el 2008 en el puesto 22 en consumo per cápita. Mejoramos, vamos, subimos un puesto. Nos llevó 10 años, pero lo logramos, así que todos al obelisco a festejar de que consumimos más benzodiazepinas que antes. Claro, pero se necesitan para que la gente la pase bien. Y no hablamos del sistema circulatorio, o sea, que problemas del corazón, arritmia, todo eso no hablamos, ¿no? Todavía, de medicamentos. O de la presión, ¿tá? De los sartán que toma tu abuela, ¿tá? Para regular la presión, que la baja, que la alta, que la intermedia, que no se separe, que no se achique, que no sé qué. Cada medicamento para eso, y que son problemas que se cargan, o sea, son prioritarios a nivel mundial, o sea, la mayoría de la mayor causa de muerte a nivel mundial tiene que ver con sistema circulatorio y depresión. O sea, muere más gente de eso que de cualquier otra cosa. Entonces, y de esos medicamentos todavía no lo hablamos.
o sea, para que entiendan cómo es el juego, digamos, de lo que se necesita de la economía, de lo que se necesita a nivel social y cómo impacta en lo ecosistémico. Esas tres patas de las que hablamos cuando hablábamos de ambiente están todas muy mezcladas y es muy complejo el equilibrio. Y se establece el equilibrio que se establece, que es el que están viendo. O sea, estamos donde estamos. Establece el desequilibrio que se establece. Claro, exactamente, está exactamente ahí. Bien. Y otra manera en la que llegan todos estos medicamentos al ambiente es, porque bueno, venimos hablando de qué pasa cuando uno los toma, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno los tomó y se vencieron? ¿Ah? Y no solo eso que pasa en nuestras casas, obviamente, sino que en los hospitales, en las campañas de cosas que no... Entonces hay en las farmacias, ¿sí? Que se estoquean y después resulta que no venden y entonces eso se vence y entonces ya no tiene el efecto que van a tener y obviamente no van a vender medicamentos vencidos, hay que tirar. ¿Ah? Entonces es un gran tema y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hacen cuando encuentran algo que está vencido, algún medicamento vencido? ¿Dónde tiran? ¿Dónde tiran? O toman igual. Claro. Total, 6 meses después le meto normal al cura esa. ¿El ibuprofeno? Sí. Tiene inmunidad diplomática. En la basura. Okay. En el basurero. ¿Con todo y blister o...? Sí, no, me imagino tipo el blister con lo que quedó. Depende de qué tan vencido esté. Depende de qué tan vencido, claro. A veces ni miro, pero a la basura, claro, a la basura bien. Sí, porque vieron que antes, bueno, ahora parece que vienen en cada tableta la fecha de vencimiento, pero antes venía solo en la caja, tipo, lo primero que tiraba la caja, para saber cuándo compraste. Sí. Y a mí una cosa que me pasa es que vienen en los blisters, ahora ya me acostumbré, porque lo que tomo son antialérgicos, y viene como impreso en una punta del blister. Entonces, yo, claro, comienzo por esa punta y después para que no me quede el blister grande le corto y perdí la fecha de vencimiento. Pasa también, tipo, la mitad pongo en la mochila. Claro, y cuando te das cuenta no sabes de qué era geológica es el... Son los... Eso sí. Claro, la caja primero. La caja tiro primero, claro. Sí, obvio. Sí. Hay una... me olvidé por un medicamento que decíamos, tipo, el corazón, eso... que después se escribe pero no se dijo, que son los citostáticos, los tratamientos de cáncer. Bueno, sí, ni hablar sobre necesidad de desarrollo de eso. No, sí, ni nos metimos con eso. No, con eso no. Ni con SIDA, ni con... Entonces hay un montón, digamos. Retrovirales, todo eso, mamá. Así que va a la basura. Digamos. Así que para ustedes va a la basura. Bueno, acá en Posadas hicimos un relevamiento en una tesis de maestría de salud pública, un relevamiento en las farmacias, ¿no? En las farmacias privadas, ¿no? Las farmacias oficinales. ¿Y de qué hacían con los medicamentos vencidos? Y sorprendentemente, sorprendente para mí por lo menos, o sea, salió que vaciaban los blisters de los vencidos en el inodoro, ¿sí? Lo tiraban por el inodoro. O sea, hacían así, o incluso triturando, o sea, pero esa era la manera de disposición segura que tenían. Entonces, ante la pregunta, ¿no? Digamos, la ignorancia nuestra al respecto de por qué esa práctica, era que no podían, siendo farmacias, disponer, digamos, sacar con la basura común, así como hacemos nosotros, porque en los tachos de basura de las calles había gente esperando esos residuos, ¿sí? O sea, entonces ahí en esto de la complejidad de lo social, lo ambiental, o sea, todo eso vinculado a los consumos, ¿no? De drogas y de medicamentos. Entonces, es de ahí el equilibrio que encontraron entre lo social y lo ambiental. Era, bueno, digamos, no lo puedo dejar ahí porque tengo gente esperando para consumir lo que sea que tiro. Entonces, lo que sea que tiro, o sea, claro. Literal, digamos. Total, o sea, un problema social. Social, también muy latente en estos tiempos. Sí. Entonces, esa era
¿no? Obviamente no es la manera correcta No, de disposición. Los clarito. medicamentos vencidos son residuos peligrosos, o sea, hay una normativa que indica que son peligrosos, ¿sí? Para el ambiente y la salud, entonces deben disponerse siguiendo los mecanismos legales de disposición de residuos peligrosos, los que no vamos a entrar. Pero además, por ahí también lo que pasaba en la gente de la farmacia y que quedaba tranquilo en un punto era que creí, total, va para la planta de tratamiento. Claro, exactamente. ¿No? Sí. Y ya vimos lo que pasa, Sí, pasa todo en la planta de tratamiento, ¿no? Pero todo un tema, ¿sí? Hablando de equilibrios sociales y ambientales, entonces eso que va por el inodoro termina. Sí, Sabri, es verdad que se enferman más al consumirlo, pero hay gente en condición de calle que lo único que espera para poder reconciliarse con el mundo es poder ponérsela en la pera con un fármaco psicoactivo. Por lo menos un rato. Es así, o sea, a mí me genera un montón de tristeza, pero la gente que cae por, digamos, entre comillas, de forma voluntaria, es decir, en la búsqueda de que vos te vas y comprás algo para ponértela o sacás de la basura, al final es lo mismo, es que vos estás disociado emocionalmente con el mundo y necesitas equilibrarte de alguna forma, y la forma más sencilla y más rápida es a través de eso, es a través de drogas, ¿sí? Así sea permitida como el alcohol, no importa, pero la gente, de hecho, está remite estudiado y es re triste, pero tiene que ver con eso, con que es uno de los grandes malestares del ser humano, que es que no puede convivir con el mundo que lo rodea, entonces busca ponérsela con algo, al menos por un rato, que parezca más amena la vida. Es tan profundo y triste, exactamente, es tristísimo, triste, sí. Es muy, muy feo, pero es así. Sí. Bien, hablemos de algo dulce. Entonces, endulcemos la charla con algo. Vamos a hablar ahora de otro tipo de contaminación. Estoy para una gomita, que son endulzantes artificiales, ¿sí? Omnipresentes en nuestra vida desde el primer momento que nos dejan probar algo dulce. Tal cual. En la vida, digamos, el sabor dulce es necesario orgánicamente, ¿sí? Pregunta, ¿ustedes con qué endulzaron eso que estaban tomando hoy a la mañana? Sí, no vamos a jugar sobre si alguien endulzó el mate. No jugamos. Para nada, métanle. Bien. Hay muchos problemas. Mate amargo. Vamos, Patricia, vamos. Sí, en realidad sí le íbamos a hacer bullying, pero... Amargo y lavadísimo como el nuestro. Sí, está fino el nuestro. Bien. Hay muchos problemas de salud también relacionados con el azúcar, ¿sí? Con el consumo de azúcar, la diabetes, la obesidad, problemas de corazón, ¿sí? Inflamaciones crónicas y demás. Entonces, la solución que se encontró para eso fueron los edulcorantes artificiales, ¿sí? Una solución mica también, que se clasifican así en edulcorantes nutritivos y no nutritivos. Los nutritivos son los que aportan calorías, entonces, digamos, aportan también a los problemas relacionados con la obesidad, pero sin embargo, para solucionar eso, por ahí aparecieron estos no nutritivos que endulzan sin aportar calorías. ¿Ah? Entonces aparecieron más o menos alrededor del 1800 y explotaron cerca de los 2000, ¿sí? La aprobación de estas sustancias por la FDA en Estados Unidos. Algunas son estos, ¿sí? La sacarina, ahí están las estructuras que tienen, ¿sí? La sacarina, la aspartame, sucralosa, ¿sí? Es esta la sucralosa, ¿sí? El neotame, ¿sí? Y fíjense, en esta tabla, acá hay algunas marcas, en qué tipo de... en qué se aplican, ¿sí? En la industria alimenticia, y acá está
lo dulce que son, digamos, en función de cuántas veces más dulce comparado con el azúcar común, ¿sí? Con la sacarosa. Fíjense cuánto endulzan, un montón. 600 veces, ¿sí? 700 veces, 200 veces, 20.000 veces. Bueno. O sea, en muy baja dosis tengo ese sabor dulce que esperamos en muchas cosas. Acá hay algunas de las sustancias en las que se usan los artificiales, en las gaseosas diet, ¿sí? Que uno consume, tienen este tipo de sustancias, y en muchas cosas que no sabemos ni qué tienen, la tienen, ¿sí? La pasta de dientes. Los medicamentos mismos. Todo lo que tenga que ver con la cuestión bucal, los medicamentos, exactamente. También muchas cosas de estética. Hay muchos estudios respecto del consumo de estas cosas. Una de las que dicen los estudios es que se consumen más en verano, y eso tiene que ver con lo dulce de las cosas refrescantes, los helados, las bebidas gaseosas, ¿sí? Los jugos y demás. Hay una asociación probada entre los edulcorantes artificiales y el café, ¿sí? O sea, hay la cafeína. Entonces eso es muy importante. Y en términos de cantidades, de cuánto se consumen, también hay distintos lugares, consumen distinto tipo, ¿sí? En función de eso de los mercados en cada país, ¿sí? Pero están en el orden más o menos entre 15 y 20 miligramos por día por persona. Y eso, si uno lo pone en términos de azúcar, serían como 3 cucharadas de azúcar, ¿no? En miligramos. Pero esto no es azúcar, o sea, son esos líquidos, entonces serían... Y uno dice, pero si yo tomé un té y le pongo 2 gotitas, pero sin embargo, viene por muchos lugares el consumo de edulcorante. O sea, más allá de que uno los use o no, a priori los consumimos igual por distintas vías, ¿sí? Y esta es uno de los contaminantes emergentes que más tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, que más, como que el ingreso es más por las aguas residuales urbanas, ¿sí? Con nuestros consumos. Y ahí están algunas cantidades que se encuentran en las aguas residuales que llegan a las plantas de tratamientos. Esto que decimos, por ahí parecen cifras pequeñas, pero después en volumen, ¿sí? De las poblaciones es un montón. Y ahora esto tiene que ver con la persistencia de los compuestos así como están, digamos, cómo pasan directamente por nuestro cuerpo. Fíjense, la sacarina se excreta tal cual, el 95%, 100% al 70%, la que más se degrada. Bien, esto... Efluente, digamos, post planta, las mismas, la gráfica parece copiada, claro, para un ejemplo como la sucralosa. Y esto es cómo va aumentando, ¿sí? La concentración en las aguas residuales, en algunos lugares más que en otros. Fíjense en Estados Unidos, es muchísimo en Canadá. Que esto también hay que medir. ¿No? Esto hay que medir. No quiere decir que claro. Se mide, es porque se midió. Claro, es porque en Estados Unidos se midió, digamos. Claro, totalmente. O sea, en la planta también del pueblo donde ustedes provienen, pues también habrá, digamos, el problema es que no se mide. Obvio. Y bueno, respecto de los efectos y ahora en esto de si sirven o no, como si son una solución para esos problemas para los que fueron creados, ahora está muy en discusión, porque traen metabólicamente muchos otros problemas. Esto es como decíamos cuando hablábamos al principio de que la flora microbiana no se adaptó a esto. Bueno, la nuestra tampoco, digamos, nuestros intestinos con tanta cosa nueva no pueden. Entonces, trae otros problemas, ¿sí? Se hablan en otros lugares y empiezan a traer otros problemas.
así, ¿no? Problemas de los que mencionamos hoy al comienzo, vinculados al efecto tóxico crónico, ¿no? Y acumulatorio de estas sustancias. Entonces, hoy día, sí, a partir del 2023, la Organización Mundial de la Salud, que en algún momento promovía estas cuestiones, ahora desaconseja el uso de edulcorantes para el control de peso por los problemas metabólicos que pueden Aguante la acarrear. miel, dice Martín Mango. Aguante la Aguante miel. la miel. Tal cual. Con las abejas que ya se murieron porque le encajaron, claro, pobres abejas. Con lo que queda de acá. Al final la abeja que te pica, Bien. Y vamos con el último. Uno de los últimos, sí, volando. vamos con el microplástico que se termina la mañana. ¿Qué es un microplástico? Podrían definirlo ahí. Tienen 30 segundos para escribir. A ver, ¿qué es cuando hablan de microplásticos? Sí, es un plástico chico, ok, bueno, pero un poquito más que eso, digamos, a algunos se le ocurre. ¿A partir de cuánto? ¿A partir de cuánto es microplástico? O sea, ¿cuándo se considera microplástico? No sé, ¿cuánto debe medir? Son pedazos de plástico de tamaño de micrones, ok. Micrones es 1 milímetro dividido por 1000, está bien, tiene esa pinta, el nombre tiene esa pinta. Sí. Es verdad. Avanzado por una cuestión de tiempo nada más, pero hay distintas imágenes, pueden encontrarlos ustedes. La cosa es que son partículas de plástico menor a 5 milímetros. O sea, no son tan micro. Está a menos de 5. Está bien. Eso es, ¿tá? Que incluye, no importa la morfología, es decir, no importa ni la relación de aspecto, nada de eso. Que tenga menos de 5 milímetros es suficiente. O sea, 5 milímetros es un cacho de plástico, no es tan micro. ¿Okay? Todo eso se considera. Hay primarios que son aquellos producidos ad hoc así, o sea, por ejemplo, tipo cuando tenés un exfoliante o eso, tienen tipo microplásticos pequeños. O si no, los secundarios, que son resultado de la degradación de estos primarios, o de otros, quiero decir, y provienen de más o menos eso que dijimos que usamos. Recuerden que hicimos una nube. Bueno, de más o menos eso es de donde provienen todas estas cosas. Así que bueno. Y del uso. Claro, ¿no? Claro, imagínense, o sea, hagan una cosa. Del uso de lo que usamos. Claro, el uso de lo que usamos. Miren a su alrededor, pero de verdad miren, O sea, tipo, nosotros los vamos a estar viendo si miran, pero pónganle onda. Miren alrededor de ustedes y encuentren 3 cosas que tengan plástico. Miren. ¿Tá? Ahora, esas 3 cosas que identificaron con plásticos, reemplácenlas por otra cosa. Por, no sé, madera, por vidrio, reemplácenla por otras cosas. Es probable que alguna de las que están mirando no. O sea, probable que alguna de las que están mirando no las puedan reemplazar. O sea, es como inherente al pulso civilizatorio la existencia del plástico. ¿Tá? Primarios o secundarios. Complicado el mouse de madera. Se pone pesuti. Si se pone pesado. Sí, está difícil el mouse de madera. Qué bueno tener un mouse de madera. Sí, no o es en tan mal. Un celu, olvídate. Sí, la compu es la que está mirando esto. Es re complicado. Mouse de madera, no está mal. Un nicho de mercado descubriste, Patricia. La cosa es que en 1972 un par de personas dijeron, che, hay plásticos en el mar. ¿Tá? O sea, dijeron, hay plásticos. También es un poco hay que vender, pero bueno, sí, que está, la cosa es que sí comemos. Y en los lugares donde se encuentran microplásticos es un montón. Porque, perdón, es de 5 y menor, ¿no? Claro, sí. De 5 capaz me doy cuenta si me estoy tragando claro. la tarjeta, pero es todo lo que menor tamaño. En el helado, vos rapaste el fondo del tacho del helado, ahí te llevaste un trago por eso. Esto es así, muy fácil. Todo eso está incluido ahí para abajo. Y lo que no vemos también, así que tienen el porcentaje de muestras de agua de grifo, de canilla en las cuales se encontró. Evidentemente. En la canilla que abriendo, ¿eh? Sí, con la o sea, de la que. Con la que, ¿quién era que había hecho Mata Amargo? ¿Era Patricia? No. Sí, Patricia. Con el agua del Mata Amargo ese que hiciste, bueno, ahí te cargaste un par de microplásticos, que la bombilla no va a filtrar, ya te aviso. Entonces, hace poquito salió un informe de las Naciones Unidas donde explica cómo es, digamos, en términos de balance de masa, de
cuántos combustibles fósiles se saca, cuánto es de plásticos biobasados, sobre el uso, la disposición final, y de eso cuánto se recicla, cuánto va a disposición, cuánto va al mar y cuánto de esos plásticos secundarios. ¿Está? Miles de toneladas métricas de plásticos secundarios pequeñitos, resultado de la degradación de los originales, ahí dando vueltas por ahí. Así que es un montón. ¿Está? Ahí tiene más o menos el origen, ¿sí? La mayoría tiene que ver con plásticos de un solo uso, o sea, de la bandejita, de la vianda, de la botella, va por ahí. Las fibras son principalmente producto de los textiles, sí, porque vos crees que la ropa que tenés es de algodón y bastante poco puede ser algodón, después se miran las etiquetas y todo eso va desprendiendo fibras que son microplásticos también, así que la cosa es bastante complicada. Y hay una cosa que queremos mostrar respecto a esto, porque es algo que siempre se discute, a veces hacia esta demora en la regulación y a los acuerdos internacionales es respecto al consenso científico, ¿no? Entre tanto lobby, tanta cosa y tanto equilibrio, se pierde un poco de noción que realmente hay un daño real que está pasando. Ahí lo que tienen son el consenso científico que existe respecto al daño causado por la exposición al plástico o compuestos asociados a los plásticos, como los PFAs, retardantes de flama, el bifenol, ¿está? Los macro y microplásticos, ¿está? Los tereftalatos. Es decir, hay un montón sobre los que se tiene un gran acuerdo, ¿está? De que generan daño. Ya hoy, o sea, no, y los plásticos los venimos usando hace un montón. O sea, hablando de persistencia, ¿no? O sea, se van a ir achicando y los voy a dejar de ver, pero pues estarán ahí. Son súper persistentes también, son súper estables los plásticos. Por eso los usamos, ¿está? Porque duran mucho. En este sentido, lo que pueden ver es justamente lo que refiere las Naciones Unidas, que tiene que ver cuánto se consume, cuántas partículas de plástico se consumen. Está diferenciado entre nenes y nenas y entre adultos y pequeños. La cosa que es ponerle 50.000 partecitas de esos microplásticos, te las estás consumiendo. Y lo interesante es que quiero que vean que anualmente estás inhalando en el orden de 50.000 microplásticos. O sea, pues si yo me decís que lo consumís porque resulta que raspaste el tupper, porque cortaste dentro del tupper que te prestó tu vieja y te quiere matar, y que raspaste el tacho del helado, y que te abriste unas papas fritas y ahí te cayó un poco de plástico y te lo comiste con la papa frita en el está bien. Es como más visible, es que como que queda más a mano pensarlo así, pero si yo digo que te estás inhalando, te estás respirando, claro, porque flotan, porque no son tan pesadas, hay vientos, se levanta y te lo respiras, te lo inhalas. Se ha encontrado microplásticos en la sangre, no importa, ya está. O sea, digamos, es igual de problemático que los otros casos. Nada más que esto es más nuevo, se habla más ahora, está un poquito más de moda ahora, pero es lo mismo, o sea, hay una preocupación que ahora es emergente, el problema estaba de antes, ¿no? Tal cual. Bueno, otro más. Y lo mismo, o sea, ¿quién no compró algo con nanotecnología? Exacto, por lo que sea. Que soluciona algunas cosas, los limpiadores, sí, ahora decís el shampoo que tienen iones, no sé, nanotecnológicos, qué sé yo. Bueno, también las nanopartículas van de la mano de toda esta problemática con los microplásticos. Nuevas, sí, todavía no se conoce la incidencia de esas cosas. Sí. Así es. Bueno. Falta poquito. Un montón. Llegan por todos lados, ¿sí? Lo que decíamos de la bioacumulación, porque nuestro organismo no es capaz de excretarlo, se acumula, se biomagnifica en la cadena, digamos, vamos. Esto para todos ya, ¿no? Hablando de todos los persistentes. Sí, de todo. No todo lo que estuvimos hablando hoy. Por todos habrán notado que estamos por todos lados. Y no están los, porque hay una cosa que sucede, que se estudia la toxicidad de, no sé, cualquier compuesto emergente, pero se lo pone en una concentración controlada, en un agua milicú de altísima calidad y pureza, adentro de un laboratorio en condiciones controladas. Y la cosa es que eso no pasa así. Todos estos contaminantes emergentes están todos juntos. Claro. Cuando en las plantas de tratamiento de efluentes, esto llega todo junto. Y eso a su vez complejiza la analítica, porque vos estás en una matriz, tenés un montón de compuestos, tenés miles de compuestos que tenés que primero aislar de la matriz, después determinarlos cuantitativamente en el orden de micro o nanogramos por litro. O sea, es súper complejo el problema, porque la analítica tampoco te colabora ni siquiera a identificarlos. Por el proceso de procesamiento de la muestra, perdés todo analito.
Entonces es súper complejo y está todo junto. Entonces consumís algo, te enfermas, tenés medicamentos, entonces con eso más o menos te curás y vas tirando. Entonces es todo como un ciclo ahí bastante complejo. Está que, bueno, va tirando, o sea, vos tenés una enfermedad y tomás un medicamento y te curás. Está ahí, pero bueno, la cosa se está como que se va complicando, comienza a haber resistencias. Ni hablar del estudio de los efectos. Exacto, ¿No? poco Porque y nada. tampoco, claro, hay muy poco estudio y todavía digamos, se está profundizando en eso de cómo poder seguir el efecto puntual de un contaminante emergente, porque Exacto. en realidad los tenemos todos juntos Claro, adentro. aislar el efecto es muy complejo. En la película esa que le recomendamos, que se llama Aguas Oscuras, ellos logran aislar el efecto de los PFAS, por ejemplo, con 70.000 muestras de sangre. Y ahí recién, porque lo tiraron a mansalva, porque tiraron mucho, le da la estadística para concluir que es ese compuesto y los otros 53.000 millones que encuentran. Eso es bastante complejo. Y van a ver el tiempo que tarda la comunidad científica para hacerlo, en reaccionar, o sea, y la normativa, obvio, sí. Y la parte jurídica, o sea, por favor, miren, la Agua Oscura es impecable. Muy porque encima es un caso real, o sea, recordamos eso. Tal cual. Están todos los actores. Están todos. Vamos rápidamente al paso rápido con las aguas residuales. Sí, estos son los tratamientos. Es bastante sencillo. Sí, el agua residual entra sucia, pasa por el pretratamiento, pasa por la primaria, por la secundaria, por el terciario, se va a la uni y sale limpia y esa es el agua que usamos. Repetimos el concepto de ciclo. Dicho así, parece que es fácil tratar efluentes. Bueno, pues no, si lo dicen hay tabla, como en 1960. Y claro, lo que pasa es que lo que ven ahí es una planta de tratamiento de efluentes. Ese es el predio, tiene 2 kilómetros de largo, o sea, 2 kilómetros, o sea, 20 cuadras. ¿Está? Esa es una foto aérea de ese lugar. Ok, esos son autos para que magnifiquen el tamaño de la planta. Sí. Ahí está todos los sedimentadores, los tratamientos secundarios, están todo ahí. Bueno, se tratan en esta planta 4.5 millones de metros cúbicos por día. Entonces, claro, ¿no? Si tiene un nanogramo por litro, ok, mirá si habrá nanogramos ahí. Y aparte no lo tratan. La cantidad. Entonces, claro, hay un problema de escala fuerte ahí, ¿no? Que hay que atender. Y aparte no lo tratan. Así que son plantas de tratamiento. Les recordamos, por si hay un colgado, que se llaman plantas de tratamiento. Ustedes vieron que, por ejemplo, una planta de producción de papel es una planta industrial. Y en la planta hay operaciones, hay procesos que se operan, que hay que hacer cosas, que hay variables operacionales que hay que tocar. Bueno, esto es lo mismo, porque la gente cree que la planta de frente es ese coso que está allá y no le dan ni 5 de pelota y el agua va para allá y pasa por unas piletas, parece que pasa. No, así es. Claro, es como que la complejidad de la producción está clara, claro, pero después... y las plantas de tratamiento tienen la misma complejidad, porque tienen sedimentaciones, porque tienen procesos biológicos, porque tienen procesos químicos, porque es una planta de tratamiento, es una planta industrial de tratamiento. Tiene esa complejidad operativa y por eso es que la industria de procesos hoy por hoy tiene dentro de sus actividades reservadas, por ejemplo, entre otras, esta función. Por ejemplo, ¿no? La ser responsable por estas cosas. Hacerse cargo del tratamiento de lo que produce. Tal cual. Así que bueno, obviamente con esto de querer eliminar cosas no hay que agregar por agregar, porque pasa eso, que los costos son elevados. Así que, y tenemos que cumplir con las normativas, ¿sí? Pero cada vez está saliendo más caro poder hacerlo. Las normativas van empujando y se va a volver más caro tratarlo, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Sí. Ahora, ¿sí? Al buscar esto, vamos, si no huyen. Alguien rápido que haya buscado. Anotó el año de la norma y 3 parámetros raros. Lo pueden decir si tienen nick y no vergüenza. O si no, lo anotan en el chat y los vamos a ir por ahí. Si alguien buscó algo de esto. Hola, ¿cómo están? Yo busqué acá de Carlos Paz, porque yo soy de Carlos Paz, de la provincia de Córdoba. Sí. Y la normativa es del año 2016 y habla sobre el lago San Roque. Vertido al lago San Roque. Sí, perfecto. Y busqué 3 parámetros. Sí. Tengo todo acá anotado, es largo, pero digo los títulos. Dice uno que es sustancias activas al azul del metileno. Sustancia activa al azul del metileno, sí. Sí, otro es cromo hexavalente. Qué hermoso, sí.
Y otro es fósforo total. Fósforo Y total. de cada uno me salen los límites de los efluentes cloacales. Ok, bien, 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 bien. Perfecto, estamos anotando. ¿Algún otro? Yo hay un decreto provincial del 2015, Neuquén, detergentes, grasas y aceites. Bien, incluye derivados del petróleo o se utilizan como lubricantes, está bien. En Santa Fe está del año 82. Comparé los valores de cromo, cromo, plomo y cadmio provinciales con la EPA y resulta que somos más permisivos en los límites. Sí, señor. Claro, Maite, es por ahí. Qué bien. Qué bien la comparación. Claro, muy bien. ¿Querés inversiones? Yo te explico cómo se hace. Pasa un poquito eso también, es parte del equilibrio. A ver, ¿alguien más? Aceite, detergente, grasas, 2015. Neuquén. Bien. Qué bueno. Sustancia que tiene azúcar de direno. Gracias a aceite es sustancia soluble en éter etílico. Y lo otro era metileno. Ahí no me acuerdo. Bueno, seguimos. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es le vamos a mostrar nuestro caso acá. Con esto terminamos, ¿sí? Ahí lo tienen. Nuestra norma es del 89. Había lo que se llamaba Muro de Berlín, que se cayó, que lo voltearon. Esta es la normativa provincial. ¿Sí? La normativa de vertidos es jurisdiccional. Cada jurisdicción, provincia o ciudad de Buenos Aires tiene su normativa al respecto. Nosotros tenemos esta. Ahí tienen los parámetros. Nosotros, por ejemplo, no tenemos de cubo. De cubo acá no juega. O sea de cubo, ni eso que encontró Sabrina de fósforo. ¿Total? ¿Vieron que dijimos que era un re problema? Sí. Los nutrientes, eso nosotros acá. No es tan grave. Sí, no es grave. Tenemos estas sustancias activas al azul de metileno, yo no sé si eran las grasas. Sustancias activas al azul de metileno. Sam, sí, así, sustancias activas al azul de metileno. Lo que no me acuerdo es, porque me parece que son las grasas y aceites, me parece que. Dice acá, este parámetro es una forma de medir la concentración de detergentes aniónicos. Detergentes. Aniónicos. Tensioactivos. Presente en el efluente. Su presencia es crucial porque los detergentes pueden generar espuma, reducir la transferencia de oxígeno en el agua y son indicativos de descargas domésticas o industriales no tratados adecuadamente. Perfecto. Eso es lo que nosotros acá tenemos como sulfonatos, como alquilbencelosulfonatos. Bien, bien. Que son detergentes. Son tensioactivos en general. Sí. Exactamente. Así que es nuestra normativa del año 89. Es la última modificación que tenemos. Dice que no puede tener cuerpos gruesos, ¿no? Lanas, pelos, pluma, un trapo, una guante, no. Eso no. Líquidos muy coloreados, no define color, define que no sean muy coloreados. O sea, puede escapar un poquito, pero no tanto. ¿Tá? Y aparte no tenga olor ofensivo. Por ejemplo, si a vos te ofende el jazmín, ¿entendés? Te puede resultar ofensivo, digamos. Sí, o color ofensivo, ¿no? Claro, sí. Es como si, por ejemplo, a vos te gusta el verde y tiran de color verde, no importa, porque no te resulta ofensivo. Una cosa así. Y después, sustancias que interfieren en proceso de depuración del cuerpo receptor, o sea, todas, digamos, es medio raro, digamos, eso de querer abarcar todo, que hay en no abarcar nada, digamos, ¿no? Pero es importante acá, fíjense que todas esas sustancias de las que estamos hablando y que contribuyen a la de QO, acá, de QO. No hay ninguna. Esto es para vertidos industriales en la provincia y no contempla ninguna, digamos, de todas estas emergentes que estuvimos viendo. ¿Tá? Acá dice resolución 19 Acumar. Acumar es increíble. Buenísimo. Tiene algo de DT, tiene fósforo, 10 miligramos, bien de fósforo eso. Y sulfato también. ¿No? Sí. Lo que pasa es que Acumar pica en punta en ese sentido. Sí. Lautaro Favela, sí, lo que pasa es, bueno, también cómo aparece también lo de Acumar, ¿no? La cuenca Matanza-Riachuelo aparece porque no existe. Es el producto. Claro. Sí. O sea, ya era tan absurdo lo que pasaba en esa cuenca
que tuvieron que hacer una normativa donde Especial. claro, donde el que está a cargo de ACUMAR es responsable con sus bienes personales por los daños ambientales ocasionados por el incumplimiento de las normas. O sea, tipo, se tuvo que llegar a un extremo de ese tipo para que las cosas más o menos se canalicen bien. ¿Está? Así que, Excelente. sí, a ver, bueno, tenemos más cosas, pero... Ahí, Atina. Mar del Plata, Partido General Berreo, encontré una del 2000, 2000. las que tienen que ajustar los vuelcos industriales y comerciales a la red colectora. Ah, bueno, por ejemplo, acá dice que los vuelcos industriales pueden ir a la cloaca industrial. Eso es una definición que tiene que ver con, es una definición técnica, es decir, si vos vas a meter los industriales dentro de las cloacas o las cloacas van a ser solo para las gentes, para sus casas. Eso es una discusión que no viene al caso, pero da para pH, sustancias solubles en éter etílico, son grasas y aceites, sólidos sedimentables en 10 minutos, en 2 horas, DQO, DBO y prohibir la descarga de residuos especiales, sustancias peligrosas para la salud, seguridad y sustancias que obstruyan la conducción. Perfecto, perfecto, Martina, bien. Bien, y tiene DQO, felicitaciones, qué bueno tener DQO. Qué bueno sería tener DQO. Yo solo quiero DQO. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, al final son 12:20. Bien. En Tucumán, ahí, mira. Ahí Tucumán, Código de Aguas. 2001. Código de Aguas se llama, mirá vos, Elizabeth Robledo. Gracias, Elizabeth. Bien. Fantástico. ¿Alguno más que buscó que quiera poner? 2001. Igual con Somos los más atrasaditos, ¿no? Santa Fe, ahí estamos peleando la 82, tiene Santa Fe. Qué grande. Sí. Y después, en 2003, el decreto reguló vertidos industriales y la resolución 265 fijó los límites. 97 incorporó parámetros físico-químicos específicos, metales y pesticidas. Perfecto, bien. Tucumán, bien. Bien. Dio el marco legal sobre vertidos. Bien. Y la 265 para descarga de efluentes. Bien. Gracias por la tarea, chicos. Sí, súper. Qué grande, gracias. Muchas gracias. Esto de buscar normativa va a ser en su ejercicio profesional. Sí, amíguense, porque las van a necesitar. Sí. Lo dejamos acá y dejamos que se vaya. Buenísimo. Gracias. Gracias, chicos. Nuevamente. Seguimos el próximo sábado por la mañana. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir por acá. Espero que hayan